El tema que tenemos que tratar ahora es el de las tercerías en procesos ejecutivos y de ejecución. Este tema está regulado en el artículo 335 del Código General del Proceso, pero antes me interesaría dar un repaso a la parte general cuando se estudió tercerías en procesal primero. En aquella ocasión habíamos estudiado que las tercerías se podían clasificar en voluntarias y en provocadas, y que las voluntarias, a su vez, se distinguían las tercerías coadyuvantes de las excluyentes, en las cuales las coadyuvantes, a su vez, permitían dos variantes, la coadyuvante simple y la coadyuvante litiscorsoncial. Y dábamos como ejemplo, contábamos que una tercera excluyente es aquella en la cual un sujeto A y un sujeto B están pleiteando, por ejemplo, por un objeto. Imaginemos, están pleiteando por el vehículo padrón 1000 matrícula 100. Entonces aparece, irrumpe en el proceso un tercer sujeto, el sujeto C, que dice: no señor, el vehículo no es ni de A ni de B, es mío. Yo soy C y ese vehículo es mío. Él está pretendiendo para sí el objeto que estaba siendo litigado o disputado entre A y B, con lo cual ese tercero, el tercero excluyente, que es, digamos, el más fácil de visualizar, viene a ser la hipótesis más clara de un proceso con tres partes. ¿Por qué? Porque tanto A como B como C tienen incompatibilidad de intereses entre ellos, con los cuales no pueden de alguna forma litisconsorciarse o juntarse, no pueden juntarse por un lado A y B y defenderse contra C, y por otro lado B y C y defenderse o atacar a A. Entonces, la dinámica de funcionamiento de ese proceso va a ser un proceso en el que A pleitea con B, pleitea con C, B pleitea con A, con C, C con A y con B. Es decir, un proceso de tres partes. La otra hipótesis de tercería voluntaria, es decir, son terceros, cuando hablamos de tercería voluntaria, son terceros que vienen sin que nadie los invite a la fiesta, vienen solitos, porque ellos quieren, por eso son voluntarias. Las otras dos hipótesis de tercerías voluntarias, de invitados que aparecen, de convidados que aparecen sin invitación, son la tercería coadyuvante simple y la tercería coadyuvante litisconsorcial. La simple está definida en el 48.1 del Código y establece que quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella. Entonces, acá lo que está estableciendo el legislador, que es un tercero que no tiene un interés directo en el proceso, sino tiene un interés de reflejo. Si la parte con la cual él quiere coadyuvar, por eso son coadyuvantes, coadyuva, ayuda, este tercero va a venir, en diferencia del tercero excluyente, a ayudar a uno de los dos. Ayuda en este caso puntual del coadyuvante simple, él ayuda no porque a él directamente lo perjudica la sentencia, sino porque la sentencia puede perjudicar a la parte a que él quiere ayudar. Y si perjudica a esa parte, él indirectamente va a estar afectado también. Entonces, piensen la hipótesis de un fiador no solidario cuando se plantea el juicio entre un acreedor y el otro acreedor. En ese caso, el fiador no solidario puede tener interés en comparecer al proceso a ayudar al deudor, de manera que después ese deudor no vaya a repercutir directamente o a tratar de repetir contra él la parte que a él le corresponde. Él le puede interesar ir a defender a su codeudor no solidario. La siguiente hipótesis de tercería coadyuvante, o sea, tercero que comparece a ayudar a una de las partes, es la litisconsorcial, que está regulada en el 48.2
y que establece que pueden intervenir en el proceso como litisconsorte de una parte los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial que podría verse afectada por la sentencia a dictarse y por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso. Miren, la forma más fácil de saber cuándo estamos ante una y otra es, primero que nada, preguntarnos, ¿este tercero vino voluntariamente al proceso o lo hicieron venir obligado? Si vino voluntariamente al proceso, entonces estamos ante una tercería voluntaria. Bien, ahora, la siguiente pregunta. ¿Este tercero está disputando el mismo objeto que disputan actor y demandado? Bueno, si la respuesta es sí, entonces es un tercero excluyente. Y es una tercera parte en el proceso, un proceso de tres partes. Ahora, si la respuesta es no, entonces el que viene voluntariamente y que no está disputando directamente el objeto del proceso, entonces la única opción que tiene es comparecer a ayudar a una de las dos partes. No importa si es el actor o si es el demandado, no interesa. Es un tercero igual, un coadyuvante voluntario. Bien. La siguiente pregunta que hay que hacer para saber cuándo estamos ante una tercería coadyuvante litisconsorcial o una tercería coadyuvante simple es este tercero que hoy viene sin que nadie lo llame, ¿pudo haber sido actor originalmente o pudo haber sido demandado originalmente si ayuda al demandado? Entonces, si la respuesta es sí, él pudo haber demandado, pero no demandó y ahora quiere entrar al proceso, o si en realidad está ayudando al demandado, coadyuva al demandado y pudo haber sido demandado, pero resulta que el actor decidió no demandarlo, entonces en ese caso estamos ante la presencia de un tercero coadyuvante litisconsorcial. Ese es el punto clave. Él pudo haber sido originalmente una de las partes del proceso, es litisconsorcial. Si no pudo ser originalmente, entonces es un tercero coadyuvante simple. Bien, después de eso teníamos que habían otras tercerías, que eran las tercerías provocadas, aquellos terceros que no vienen porque quieran, sino porque alguien los agarra de la naricita y los empuja y los mete en el proceso. Y entonces ahí hay varias variantes que permite el legislador. Una es la citación de terceros del artículo 51 del Código, que es la que involucra tres hipótesis: la citación en garantía, que es cuando hay una relación sustancial. El código en el artículo 51 establece el demandado podrá solicitar el emplazamiento de un tercero en garantía, o sea, que tiene que tener una relación de fondo, porque lo establezca un contrato o porque lo establece la ley, por la cual si ese demandado pierde, entonces tiene derecho a repetir contra ese que lo garantizaba, contra ese tercero, por lo cual el único que lo puede traer el proceso es precisamente el demandado, no lo puede llamar el actor, solo el demandado, y se da una situación muy peculiar con este tercero. La otra posibilidad que da el artículo es aquellos que, digamos, que tienen comunidad en la causa, es decir, que son terceros con los cuales la controversia se considera en común, también, y se va a venir porque el demandado lo trae. Esto es muy importante, estas comparecencias de terceros de la hipótesis del 51, siempre es el demandado el único que lo puede traer, porque si el actor hubiera querido demandar a uno más, lo tendría que haber demandado al principio. Entonces, viene obligado, pero obligado porque el tercero lo trae. Después el juez tendrá que analizar si está bien traído o no bien traído. Bien, entonces decíamos, segunda hipótesis dentro de la citación de terceros del artículo 51, que tenga una controversia en común, y la última es que los efectos de la sentencia lo puedan alcanzar, lo puedan afectar. Terceros que por el juego del artículo 218 de la cosa alcance de la cosa juzgada o por alguna otra disposición de tipo procesal, se entienda que la sentencia lo puede afectar o incluso de tipo sustancial.
El artículo 53 prevé las hipótesis en que por alguna responsabilidad establecida en texto legal yo tenga la obligación de noticiar a ciertos terceros. Es el caso en el arrendamiento, que tengo que denunciar si hay subarrendatarios para que se le dé noticia a esos terceros. Y una última, que es el caso de fraude o colusión, un proceso en que se sigue de forma fraudulenta o colusiva. El juez puede detener el proceso para convocar a ese perjudicado por el fraude, y se da la particularidad de que incluso hasta puede suspender el proceso por 40 días para que ese tercero venga y pueda insertarse en el proceso. En estos casos, en estas tercerías provocadas, así como las coadyuvantes, no así la excluyente, estos terceros que ingresan al proceso ingresan a sentarse del lado de algunos de los que ya estaban, sea del actor o sea del demandado. La peculiaridad de la citación en garantía es que, si bien es un proceso en el que hay dos partes, como acabamos de decir, sin embargo hay dos pretensiones distintas y el juez va a tener que dictar una sentencia de tipo compleja, resolviendo eventualmente dos pretensiones. Está la pretensión del actor contra el demandado, A contra B, que plantea, imaginen un juicio por responsabilidad, por accidente de tránsito, un camión de la Intendencia, supónganse, que atropelló a una persona en la vía pública, y entonces el atropellado le inicia juicio a la Intendencia porque no le puede iniciar juicio directamente al funcionario porque lo impide la Constitución. Entonces le promueve damnificado un juicio a la Intendencia, pero la Intendencia, que sí puede traer al conductor, porque puede hacer valer la responsabilidad que tienen los funcionarios por los actos que cometan o realicen en el ejercicio de su cargo, porque la propia Constitución se lo permite, cita en garantía al conductor, al funcionario que iba conduciendo ese camión. Entonces tenemos un proceso en el que hay una pretensión entre el damnificado y la Intendencia, y una pretensión de repetición para el caso de ser condenado entre la Intendencia y el funcionario. La peculiaridad, les recuerdo, que tiene este proceso es que el conductor, funcionario que iba conduciendo el camión de la Intendencia, solo y solo sí puede ser condenado a pagar primero a la Intendencia, nunca le va a pagar directamente al damnificado. Y segundo, solo se puede condenar ese funcionario si se condena a la Intendencia. Esto es, la segunda pretensión puede llegar a tener éxito, no necesariamente la tiene que tenerla, pero puede llegar a tener éxito únicamente en la hipótesis en que el demandado primero es condenado. Si el demandado primero es absuelto, como la segunda relación procesal, la que nace entre la Intendencia y el funcionario, es una relación en garantía, es una relación dependiente de la primera, entonces, si se absuelve a la Intendencia, reitero, no se puede condenar al demandado que aparecía en el proceso únicamente para resarcir a la Intendencia. Entonces, si la Intendencia no es condenada, no puede ser el condenado a resarcir nada. Y aún en la hipótesis en que se condenara a la Intendencia, en ese caso no necesariamente el juez está obligado a condenar a ese funcionario. Dependerá de la prueba y, digamos, de toda la sustanciación del proceso que amerite o no una segunda condena. Y esa segunda condena, si procediera, es únicamente del funcionario con respecto a la Intendencia y no con respecto al damnificado. Es decir, hay dos relaciones procesales trabadas, una dependiente de la otra, pero la particularidad, digamos, de esta situación en garantía es que este tercero, este funcionario, por un lado aparece en el proceso a defenderse de la Intendencia, contra la Intendencia. Él contesta a la Intendencia y trata de salvar su cuello, por decirlo delicadamente, ante la Intendencia. Pero al mismo tiempo, él va y tiene que, o por lo menos
está en una situación jurídica de carga de defender a la intendencia respecto al damnificado. Por eso él se va a sentar en el banco al lado de la intendencia. O sea, va a coadyuvar en este caso, entonces, como dijimos antes, con el demandado. Bien, esto era en términos generales un muy breve repaso de lo que eran las tercerías, una teoría, son disposiciones de tipo general que se aplican a cualquier tipo de proceso. Y estos terceros, cuando entran en el proceso y se sientan al lado del que ya estaba antes, de alguna forma integran un litisconsorcio. Recordemos que el litisconsorcio, el fenómeno del litisconsorcio nada tiene que ver en principio, por lo menos a nivel intelectual, con el fenómeno de las tercerías. El litisconsorcio es aquel fenómeno que se produce cuando hay partes plurales, es decir, una parte está integrada por más de un sujeto, que puede ser tanto el actor como el demandado, y esa pluralidad, esa integración plural puede ser voluntaria, por eso teníamos el litisconsorcio voluntario, o puede ser impuesta por la ley o por la relación que hay, la relación por la naturaleza jurídica de la relación involucrada, que es el litisconsorcio necesario. Ahora bien, estos terceros, el fenómeno del litisconsorcio lo estudiamos cuando estudiamos las partes en el proceso. Puede haber un actor, un demandado, más de un actor, más de un sujeto integrando la parte actora, más de un sujeto integrando la parte demandada. Bueno, si hay varios, decimos que hay un litisconsorcio activo, pasivo o mixto. Bien, este tercero, cómo se sienta al lado de una de las partes, si es el voluntario puede sentarse al lado del actor o del demandado, si fuera una citación del 51 necesariamente se va a sentar al lado del demandado, integra a los efectos de tratamiento procesal lo que se dice que es un litisconsorcio. Normalmente va a ser un litisconsorcio facultativo. ¿Por qué? Porque normalmente esta presencia, este tercero, no está impuesta preceptivamente por la ley. Lo importante es analizar, digamos, cuándo y cómo pueden intervenir estos terceros. El código establece en el artículo 50 cuáles son los requisitos y la forma de intervención, pero vamos a prestar atención un poco ahora a la oportunidad de intervención. Estos terceros, si se trata de una tercería excluyente, decía el código que solo pueden comparecer hasta la conclusión de la causa, esto es, hasta el momento que termine la audiencia complementaria. Evidentemente, si puede comparecer, digamos, desde el momento de la demanda, desde que se entera que hay trabada una litis, hasta el momento de la audiencia complementaria cuando terminan los alegatos. Y el juez convoca para sentencia, ya a partir de ahí no puede, y por una razón muy simple, porque cuando el juez dicta sentencia está diciendo el derecho respecto del actor y del demandado, está diciendo el bien es de fulano, no es o es del actor o es del demandado. Entonces no tendría sentido que después que el juez decidió por un tema de continencia de la causa, seguridad y certeza, que aparezca un tercero tratando de tirar abajo, digamos, esa cosa juzgada, a menos que haya sido dictada con fraude, obviamente. En las demás tercerías, el legislador establecía la misma posibilidad, que era hasta que se retirara el tribunal para dictar sentencia. La única diferencia es que ampliaba la oportunidad para que compareciera hasta la segunda instancia, oportunidad que no estaba concedida al tercero excluyente. El planteo, entonces, volviendo a nuestro lugar, es si es posible que se deduzca una tercería voluntaria o provocada en un juicio ejecutivo o en un juicio de ejecución. Si nosotros miramos el artículo 335, que es el que habla de las tercerías en procesos ejecutivos o de ejecución, vamos a ver que el legislador solo habla de tercerías de mejor derecho y tercerías de dominio, que nada tienen que ver con esta situación que estamos analizando nosotros ahora.
Para entender un poco más adecuadamente cuál es la respuesta que tenemos que dar, o para que nos resulte más fácil la respuesta a la pregunta que hicimos, que formulamos antes, vamos a analizar primero las tercerías que regula el código específicamente para juicios ejecutivos y de ejecución, que son las consignadas en el artículo 335, que habla de tercerías de dominio y de mejor derecho. El 335 comienza diciendo que la tercería en procesos de ejecución, ejecutivos o cautelares, promovida por quien comparezca a raíz de alguna medida cautelar tomada sobre bienes de su propiedad, y ahí obviamente se está refiriendo cuál es la medida típica cautelar que se toma sobre los bienes, un embargo obviamente. Entonces, dice a la tercería promovida por quien comparezca a raíz de un embargo trabado sobre bien de su propiedad, o, continúa el código, sobre los cuales tuvieron mejor derecho que el embargante, es decir, que él tiene un mejor derecho, ese tercerista, que sobre el bien embargado que el que, o el que se pretende ejecutar, que sobre el embargante. El embargante es el acreedor en ese juicio ejecutivo. Y no olvidemos que quien está intentando ingresar es un tercero. Dice, se sustanciará en pieza separada con quien solicitó la cautela, o sea, con quien trabó el embargo, y con su contraparte, o sea, el demandado en ese juicio ejecutivo, con un traslado por el plazo común de 6 días, y se seguirá en lo demás el procedimiento regulado por los artículos 321 y 322. En consecuencia, lo que está planteando, digamos, el código son dos tercerías. Una tercería, como decíamos, la de dominio, y otra la de mejor derecho. Vamos a empezar a analizar la tercería de dominio. En esa imagen que yo les pongo allí, trato, digamos, obviamente con un poco de humor, de caracterizar cuál es la situación en la tercería de dominio. Por un lado, un acreedor, eh, por otro lado, un deudor en ese juicio ejecutivo, situémonos no en el juicio ejecutivo, aunque todo es trasladable al proceso de ejecución, que tienen, digamos, el acreedor embargante tiene una medida de embargo trabada sobre un bien supuestamente que es de ese deudor. Y aparece este tercerista que dice, no, en realidad, como el bien es mío, acá acredito la titularidad del bien, me tienen que liberar mi bien del embargo, y fundamentalmente, y lo más importante es, no me lo pueden rematar. Vieron que no soy nada tonta, la casita que pretende salvar del embargo y de la eventual ejecución es la casita del pescador del Parque de Retiro de Madrid, como no podía ser de otra manera. Bien, el objeto de esta tercería de dominio, y eso es lo más importante, es, en realidad, ese tercero no viene a impugnar la ejecución, lo que impugna es dónde se pretende llevar adelante la ejecución, o sea, el objeto a ejecutar es lo que él intenta rescatar. Busca que se levante el embargo y que se excluya el inmueble ese, o el mueble embargado, del proceso de ejecución. Eso lo que supone, y esto es importante, acá viene, digamos, una gran confusión por parte de los estudiantes en general, incluso de los abogados. No podemos confundir esta tercería de dominio con la tercería excluyente que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque en la tercería excluyente habíamos dicho que era un proceso en el que el actor y el demandado disputaban la titularidad de un bien. Disputaban la titularidad, no importa si es un crédito, o un bien mueble o un bien inmueble. Y ese tercero ingresaba al proceso para disputar él también para sí ese bien. Es como si, imaginen que están disputando la titularidad de un crédito para ver
quién es de los dos, si el actor o el demandado, el que tiene derecho a cobrar un crédito, y aparece un tercero y dice, no, en realidad el crédito no es ni del actor ni del demandado, es mío. Por eso, en la tercería excluyente del artículo 49 del Código, el tercero se pone en pie de igualdad y se sienta en una silla a la misma altura que se sientan actor y demandado, constituyendo una tercera parte del proceso y prácticamente de las únicas hipótesis en que el proceso tiene tres partes. En realidad hay un actor, hay un demandado y este tercero asume el rango de parte porque él tiene, digamos, en el tema del interés, el mismo interés que el actor y el demandado. En el cambio, en la tercería de dominio que regula el código, ¿cuál es el objeto del juicio ejecutivo? Suponiendo que estamos ante un juicio ejecutivo, pero repito, lo dicho para el juicio ejecutivo es trasladable para las demás hipótesis que prevé el 335. En el juicio ejecutivo no puede ser otro que el interés del acreedor que reclamar la cantidad de dinero líquida exigible derivada de un título de los previstos por la ley. Él lo único que quiere es el dinero que se le debe, dinero, y no es otra cosa. Porque si fuera un bien, iría al juicio de entrega de la cosa que acabamos de estudiar. Es dinero, pura y exclusivamente. Lo que pasa es que como él no puede poner mano en el bolsillo del deudor, la única forma que tiene si el deudor no paga voluntariamente es tratar de obtener ese dinero a través de lo que se suele decir la realización de un bien, o sea, a través del remate de un bien de ese deudor. Por eso es que cuando él presenta la demanda de proceso ejecutivo, la demanda ejecutiva, ya está pidiendo que se le trabe embargo o bien genéricamente o bien sobre un bien mueble o inmueble específico. La hipótesis en la cual estamos con la tercería de dominio es que viene un tercero y él no discute que el acreedor tenga un crédito para reclamar y no está diciendo, como en la tercería excluyente, el crédito es mío. Él dice, el problema de si el demandado le debe o no le debe dinero al acreedor no es un problema mío, a mí no me interesa y yo en esa discusión no me meto. Lo único es que me meto sí para decir que si ese acreedor quiere cobrarle a ese deudor, tendrá que buscar otro bien para embargar y eventualmente rematar y no uno que es mío. Y como es mío, entonces lo tienen que liberar de esa futura ejecución. Por eso es en procesos ejecutivos y en procesos de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es que se le libere del embargo, pero precisamente para que no se pueda rematar. Bien, decía, esta decisión que se va a tomar, y esto es muy, muy importante en este proceso, se toma incidenter tantum. Recuerden, incidenter tantum significa que es una decisión solo a los efectos de este proceso. No juzga sobre la definitiva titularidad dominial. ¿Qué significa eso? Que para lo que se va a decidir si ese tercero es o no es dueño del bien, es únicamente a los efectos de saber del juez tomar una decisión respecto a si tiene que levantar el embargo o no. Si después resulta que terminado este proceso aparece otro reivindicando el bien y otro, un cuarto para decirlo de alguna manera y no confundir, reivindicando el bien y otro termina siendo el verdadero titular del bien, es otro problema. La decisión que tiene que tomar el juez es únicamente a los efectos de saber si se levanta en este momento el embargo. Por eso es incidenter tantum. Y los alcances del efecto de esta sentencia, el alcance va a ser el que establece el artículo 218 y que dice que la sentencia dictada alcanza a las partes, sus sucesores y determinados terceros
que menciona el código. Repito, es una sentencia que se dicta incidenter tantum. El trámite se realiza ante el tribunal de primera instancia y, como dice el código, se forma una pieza separada, es decir, un expediente independiente del proceso ejecutivo o de ejecución, pero que va cosido, literalmente, cosido, no metafóricamente, al expediente principal. Y la principal consecuencia de esta tramitación es que la promoción de la tercería de dominio no suspende el juicio ejecutivo ni suspende el proceso de ejecución. Lo único que suspende la tramitación de la tercería es el acto de remate. Es decir, el proceso ejecutivo va a seguir gestionándose, tramitándose, hasta tanto que llegue el momento de remate. Si ya se decidió antes del remate, obviamente ya sabremos si puede seguir adelante o no el juicio ejecutivo o si tendrá que ese acreedor ir a buscar otro bien para poder, digamos, embargarlo, porque el juez decidió que este bien era del tercero. Pero si la tercería que se va tramitando paralelamente al resto del juicio principal, o sea, del juicio de ejecutivo, del juicio de ejecución, no se termina y llega la hora porque se dilata más de lo debido o porque se presentó demasiado tarde, llega el momento de rematar el bien en el proceso de ejecución, porque en el juicio ejecutivo no hay remate del bien, en ese caso sí se suspende el juicio principal a la espera de que se termine la tercería. O sea, es un error decir, no lo cometan, que se suspende el juicio ejecutivo o se suspende el proceso de ejecución. Lo único que se suspende es el acto del remate cuando se trata de una tercería de dominio. No se suspende, repito, una vez más, ni el juicio ejecutivo ni el juicio de ejecución. ¿Y hasta cuándo es que se puede presentar, digamos, esa tercería? Ahora vamos a ver que, según el doctor Simón, la utilidad de la tramitación de esta tercería sería hasta el momento en que se verifica la tradición por aquello de que nuestro sistema, la transmisión del dominio en el sistema uruguayo, civil uruguayo, la transmisión del dominio requiere del negocio obligacional más el modo. En consecuencia, no habría transmisión si no hay modo. Y por lo tanto, aun cuando haya habido un comprador en el remate porque se presentó tarde la tercería, ese comprador no es tal, no pasa a ser el nuevo adquirente hasta que se formalice la tradición del bien, que en el caso de la escritura de un bien inmueble usualmente es la tradición ficta a través del otorgamiento de la escritura de compraventa judicial. Indudablemente, por el juego de normas de derecho registral, se inscribe o se anota la litis dando publicidad de la promoción de la tercería. Repasemos entonces un poco el trámite para visualizar desde cuándo hasta cuándo es que se puede promover esta tercería. Nosotros tenemos allí la imagen, a pesar de que hay un error porque está corrido, está primero la flecha de embargo, de la traba de embargo, luego de la sentencia liminar. Obviamente ustedes saben que después de la demanda viene la sentencia liminar y después las tareas materiales o fictas de traba de embargo, oposición de excepciones, audiencia preliminar, audiencia complementaria, sentencia de primera instancia, audiencia de segunda instancia, sentencia de segunda instancia y luego el acto de remate, y posteriormente del acto de remate
todas las operaciones materiales a fin de efectivizar la transmisión dominial a nombre del adquirente en el remate, que como decía con anterioridad, es el momento de la tradición. En principio, esa tercería se va a deducir desde la traba de embargo se puede llegar a deducir hasta la tradición. Ojo, que cuando mencionamos el remate es porque dijimos, si se presenta, se deduce esta tercería antes del acto de remate, se suspende el remate, pero si ya se hubiera rematado, hasta se podría llegar a presentar la tercería. Lo único es que para que sea útil, para que pueda generar los efectos que le interesan a ese tercerista, tiene que ser antes de que ese bien salga del patrimonio e ingrese en el patrimonio del comprador en el remate. ¿Y por qué desde el embargo? Porque en teoría, en términos intelectuales, este tercero recién se va a enterar que le embargaron el bien cuando se le traga un embargo, sea porque es un embargo de un bien mueble y entonces el alguacil fue a hacer la aprehensión de ese bien mueble que es de su propiedad, o porque aun cuando es un bien inmueble y se inscribe en los registros, o se enteró porque alguien le avisó, o sacó información registral y tomó conocimiento. No implica, digamos, que él no pueda presentar esa tercería desde que queda trabada la litis, luego de presentada la demanda. El tema es, porque teóricamente podría enterarse que alguien le avisara que se presentó una demanda en la que se pide embargo sobre un bien que es de su propiedad. Pero aun cuando se presentara antes de la efectivización del embargo, la presentación, la promoción de la tercería, lo que no va a hacer es suspender la materialización de ese embargo, porque el juez tiene ante un título ejecutivo que proceder, salvo que rechace la demanda por cuestiones de admisibilidad o de fundabilidad, tiene que dictar esa sentencia liminar. Y recordemos que en esa sentencia liminar se dispone la medida cautelar, la traba del embargo, se dispone sobre el fondo del asunto y además se cita excepciones, que es digamos, un contenido de trámite. Entonces, decíamos, muy teórico, podría desde la presentación de la demanda que él haya tomado conocimiento, pero no va a impedir que el juez cumpla con su deber de dictar la sentencia liminar en razón de la demanda presentada y sin tomar en consideración esta pretensión de levantamiento de embargo, porque hasta ahora es solo una presentación, es solo la promoción de esa tercería. Habrá que ver si es cierto que este tercerista está asistido de razón. Y el código distingue dos hipótesis diferentes cuando se trata de tercería de dominios. Una primera hipótesis, que es la de bienes registrables, y una segunda hipótesis, que es la de bienes no registrables. Nosotros ya sabemos que respecto de determinados bienes que no se individualizan, no corresponde el registro de la enajenación o de la traba de embargo de esos bienes. Si yo compro una silla o un juego de comedor, no hay lugar donde registrar que compré ese juego de comedor o esa silla. En cambio, si compro un inmueble, la transferencia, la transmisión dominial, hay que inscribirla y registrarla para darle publicidad a los terceros en el registro de la propiedad inmueble, y si lo que compro es un auto, en el registro de la propiedad mobiliaria. Entonces, el código, en el numeral segundo del 335, regula cuál es el trámite que corresponde para las tercerías, es decir, cuando se trata de la tercería
en la que se reclama el levantamiento de un embargo de un bien que es registrable. Veamos qué dice el artículo 335.2, inciso segundo. Dice, no será necesaria la tramitación de tercería de dominio cuando se tratare de bienes cuya propiedad surja de inscripción en registros públicos. En esos casos, acreditada por el tercerista con el certificado respectivo, la titularidad del dominio que invoca, el tribunal ordenará de plano la cancelación de la cautela con citación a domicilio de las partes. Estas solo podrán oponerse alegando y probando el error de informe registral o su falsedad o la inopolibilidad de la inscripción a quien solicitó la cautela. Las oposiciones de cualquier otro género no serán admitidas sin perjuicio del derecho de hacerlas valer en forma principal en el proceso autónomo que corresponda. En consecuencia, repito, hay un trámite para la tercería de dominio de bienes registrables y otro trámite para la tercería de dominio de bienes no registrables. ¿Y cuál es ese trámite? Cuando se trata de bienes registrables, por ejemplo, inmuebles o automotores. El tercerista lo que tiene que hacer es presentar su demanda incidental de tercería de dominio, acompañando, acreditando su título, ¿verdad? Su titularidad de dominio, es decir, la escritura de compraventa en la que, por ejemplo, surja la tradición, si es ficta, y, por supuesto, escritura de compraventa inscripta, que lo que va a presentar es un testimonio de la compraventa, acompañado de un certificado de la vigencia de la inscripción registral, porque indudablemente podía haber sido dueña de la casa 100, padrón 100, hace 10 años y en el interín haberlo vendido a otra persona y haberme quedado con el título y en aquella oportunidad haber denunciado de que había extraviado el título y en consecuencia que el comprador de repente tuvo que actuar con un testimonio más certificado notarial. Por eso el legislador con cautela exige que además de la acreditación con el título o un testimonio, ¿verdad? Se acredite con un certificado de vigencia de esa inscripción. A continuación, lo que sobreviene es lo que Torello y Viera denominaban una fase monitoria. ¿Por qué se caracteriza el monitorio? El monitorio, lo hemos dicho reiteradamente, se caracteriza por que a la demanda sigue una decisión sobre el fondo y luego recién de esa decisión se instaura la etapa de contradicción, el contradictorio. Bien, el típico ejemplo de lo que es una fase monitoria en un proceso monitorio son las famosas providencias con citación reguladas en el artículo 202 del Código. Que no hace más que repetir ese texto de alguna forma el artículo 335.2, párrafo 2 y siguientes. Luego de la demanda, entonces, el juez dicta una resolución que dispone el levantamiento del embargo con citación. Levántase el embargo con citación de las contrapartes. En consecuencia, allí lo que va a transcurrir es un plazo de 3 días para que se comparezcan, digamos, los interesados, el acreedor, el que tragó el embargo o el deudor, probando, digamos, oponiéndose al levantamiento del embargo. Pero lo más importante es que esa oposición solo se puede realizar siempre que se acredite, 1, el error del informe registral, 2, su falsedad, 3, la inopolibilidad de la inscripción a quien solicitó la cautela. Por eso es un conocimiento sumario, es una oposición de sumaria cognitio. Está limitada a la inopolibilidad de la inscripción, sea porque deriva
porque la inscripción es inoponible. Imaginen que cuando estudiamos embargos lo vimos, que alguien decide comprar un bien que está embargado, a pesar de que tenía un certificado del registro que estaba embargado, y lo compra. Dijimos que por el derecho de prioridad y el derecho de persecución, lo que permitía es que el derecho de persecución a perseguir ese bien estuviera en el patrimonio de quien estuviera, haciendo inoponible al acreedor embargante esa enajenación. Imagínense que ese tercerista hubiera comprado el inmueble al deudor en el juicio ejecutivo, a pesar de que ya tenía un embargo. Entonces, por más que él presente acreditando que hoy el bien está a su nombre, ¿verdad? El acreedor puede oponerse a que se levante el embargo sosteniendo que la venta se hizo después que estaba trabada y que en consecuencia la venta le es inoponible. Y en ese caso, obviamente, el juez no va a poder levantar el embargo y el proceso seguirá, digamos, desestimará la tercería y el proceso ejecutivo seguirá adelante. La otra, la otra opción es que intenta oponerse alegue el error del informe registral o la falsedad de la inscripción o del certificado. En consecuencia, la oposición se encuentra absolutamente delimitada en cuanto a ese tipo de causales. El código dice: las oposiciones de cualquier otro género no serán admitidas sin perjuicio del derecho de hacerlas valer en forma principal en el proceso autónomo que corresponda. Es decir, cualquier otro tema a discutir se discutirá en otro juicio, en un juicio ordinario independiente. Una vez planteada la oposición, se va a dar un traslado de 6 días y ahí, digamos, sigue toda la vía incidental, porque incluso es lo mismo que preveía el artículo 202, audiencia, sentencia. El contenido de esa sentencia, luego de una oposición al pedido de levantamiento del embargo del tercerista, puede ser que o bien desestima la tercería o bien acoge la tercería. Se discute si es apelable esta decisión y allí tenemos varias posiciones, pero la del doctor Simón, en un trabajo que les recomiendo la lectura, en el libro de Homenaje a Tarigo, él tiene un trabajo muy bueno al respecto de este tema. eh, el doctor Simón entiende que se trata de una sentencia interlocutoria simple, en consecuencia apelable con efecto suspensivo, aunque podría entenderse que se trata también de una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva si lo que hace es poner fin al proceso. En cuanto a si es casable o no es casable, la Suprema Corte de Justicia ha interpretado que tratándose de una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, podría ser casable. Eso depende, ¿verdad? Y porque si entendemos que eso es una interlocutoria simple, recordemos que no admite casación. Para el doctor Simón, esta sentencia no sería casable. El trabajo que les decía se denomina la intervención de terceros en los procesos de ejecución y ejecutivo. Está en la página 69 y siguientes del libro que se denomina Estudios sobre el proceso de ejecución, en homenaje al doctor Enrique Tarío. Decía que podría dar lugar a un juicio revisivo, pero que no es propiamente el juicio ordinario posterior. Y a eso se refiere el código cuando dice sin perjuicio del derecho a hacerla valer en forma principal. Podrá tratarse de un juicio reivindicatorio, indemnizatorio o lo que pueda corresponder.
La otra hipótesis es que cuando el juez recibe esa demanda, en lugar de dictar la providencia con citación, digamos, lo que hace es desestimar esa resolución, esa demanda incidental, esa tercería in limine. Si la desestima, se entiende que si estamos en un proceso de ejecución es de dudosa apelabilidad, por lo que disponen los artículos 373.3 y 393, que son los que regulan los medios impugnativos en la vía de apremio. Carecería de sentido que fuera una apelación con efecto diferido, porque diferido a qué, si la sentencia liminar ya se dictó, en cuanto a que es sin efecto suspensivo, digamos, colide con la previsión que hace el 335 de suspender el acto de remate. Entonces, no sería estrictamente, no podría ser estrictamente sin efecto suspensivo, porque sí hay una parcial suspensión en cuanto al acto de remate. Y en cuanto a que si fuera apelación con efecto suspensivo, sería un efecto suspensivo especial porque no refiere a todo el proceso, sino que está acotado en el tiempo, porque está acotado nada más que al momento del remate, y acotado en bienes porque está acotado al bien por el cual se plantea en la tercería. Recuerden que tanto un proceso ejecutivo como un proceso de ejecución se pueden afectar más de un bien al mismo tiempo. De todas formas, está claro que si se apelara la desestimación de esa demanda incidental, digamos, dictada in limine, antes de, sin trasladar a nadie, sin darle traslado ni conocimiento a las otras partes, si se apelara, se entiende que sería conveniente disponer la suspensión a los efectos de que no se proceda, no se proceda al remate, por si el tribunal de segunda instancia entiende que correspondía la sustanciación de esta tercera. En cuanto a la tercería de los bienes no registrables, entran en la regla general establecida en el artículo 335.1, que disponía que la tercería se sustanciará en pieza separada con quien solicitó la cautela y con su contraparte, traslado por el plazo común de 6 días, y se seguirá en lo demás el procedimiento regulado en los artículos 321 y 322, que son el incidente dictado fuera de audiencia. En consecuencia, entonces, tenemos que en el caso de estas tercerías de bienes no registrables, lo que se hace es, se tramita paralelamente con el juicio ejecutivo en una pieza separada con el trámite de un incidente fuera de audiencia. Demanda de la tercería, traslado, contestación, traslado de excepciones si hubiera, fijación de audiencia y dictado de sentencia, sin perjuicio de que debemos recordar que es aplicable el tema de la suspensión del acto, digamos, de remate, si se tratara de una tercería de dominio, porque esta previsión de la suspensión aplica tanto para la tercería de dominio de un bien registrable como un bien no registrable. Luego hay una disposición que aplica para los casos también de tercerías de dominio, que es la del 336, que refiere a la cautela del tercerista y que dice que el tercerista podrá en cualquier momento obtener el levantamiento de las medidas decretadas sobre los bienes de su propiedad, dando cautela suficiente a juicio del tribunal de responder al crédito del embargante en caso de que no probare ser suyos los bienes embargados. Es únicamente puede ser importante o interesante la aplicación de lo que prevé el legislador en esta hipótesis, cuando el bien que está embargado es un bien que lo necesita el tercerista y que no puede aguardar
a la tramitación de la tercería. Entonces, él prefiere solicitar que se le libere ese bien y a cambio de eso da una garantía, una cautela para el caso de que él perdiera la tercería, entonces ese acreedor al que se le, digamos, se lo afecta con el levantamiento del embargo, tenga donde cobrar. En ese caso, digamos, se garantiza como si fuera un levantamiento de una medida cautelar. La otra tercería que regula para, y en particular para procesos ejecutivos y de ejecución y cautelares, el código, es la tercería de mejor derecho que está en el mismo artículo que, eh, que está dispuesta en el artículo 335, en el punto 1 la menciona cuando dice sobre los cuales tuvieron mejor derecho que el embargante. Y también está regulada en el 335.3 cuando establece que tratándose de tercería mejor derecho, el trámite del principal se suspenderá al formularse la liquidación del haber del ejecutante. En esta tercería de mejor derecho, miremos la imagen para poder visualizar un poco, tenemos que hay un acreedor con un deudor en un juicio ejecutivo, o sea, un actor y un demandado en un juicio ejecutivo, en el que lo que hace este tercerista que comparece, vuelve a estar en la hipótesis del de dominio. Él no viene a discutir el derecho de crédito del acreedor, no viene a discutir que el deudor tenga que o no pagarle al acreedor, él no se mete en la relación principal, en la pretensión del acreedor o del actor de ese juicio ejecutivo, de ese proceso de ejecución, simplemente lo único que dice es, chicos, todo bárbaro, pero cuando rematen, cobro yo primero. ¿Por qué? Porque soy un acreedor que tengo un mejor derecho del que alega tener ese acreedor, que es ese actor en el juicio ejecutivo. Ustedes sigan discutiendo, sigan el juicio ejecutivo adelante, sigan el proceso de ejecución adelante, ningún problema. No problem. Eso sí, cuando haya para cobrar, cobro yo primero. Esta tercería entonces lo que tiene como objeto es asegurar que este tercerista va a participar en la distribución del remanente líquido de la subasta y va a participar en el grado y en el lugar que le corresponde. Él está alegando tener una preferencia en el cobro. Veamos entonces cuál es el momento en que puede aparecer este tercerista de mejor derecho. Si visualizamos nuevamente el proceso, acá está diseñado el proceso ejecutivo, pero perfectamente es aplicable el diseño para el proceso de ejecución, demanda, sentencia liminar, otra vez en la imagen está corrida, el embargo, la efectivización del embargo va después de la sentencia liminar, sentencia de primera instancia, eventualmente una segunda instancia, el acto de remate y la liquidación. La liquidación, aún ustedes todavía no estudiaron procesos de ejecución, lo vamos a ver, es el tema que sigue luego a procesos monitorios. La etapa de liquidación es una etapa posterior al acto de remate, tiene bastante lógica, es decir, primero rematamos, cuando sepamos cuánto quedó del remate, entonces ahí hay que hacer las cuentas, a ver a quién se paga primero, a quién se paga después. En teoría, primero se tendría que pagarle al acreedor en este juicio, pero eso es en teoría, precisamente, porque pueden haber acreedores que tengan privilegios o que tengan que cobrar antes. Y ustedes dirán, ¿y por qué un acreedor que no es el primero va a ir a hacer el juicio? ¿Cuál es el interés? Bueno, lamentablemente muchas veces el acreedor o lo hace no siendo el preferente, lleva al remate un bien porque es la única forma que tiene porque el primer acreedor de repente es un acreedor medio dormilón y no hace nada para cobrar y él sí tiene interés y sabe que si saca el bien a remate puede cobrar el primero y además puede cobrar él. Otras veces es porque sospecha de que puede haber un arreglo
entre el primer acreedor y el deudor, precisamente para obstaculizar, para que no se remate el bien, y entonces él va y pide el remate. Entonces hay, y otras tantas veces es porque el primero que cobra en esa liquidación es el abogado de la ejecución. Entonces algunos abogados pícaros, como saben que la forma que tienen, que el único que tiene asegurado cobrar en esa ejecución en primer lugar es el abogado, entonces no les importa que a su cliente les quede chicha y limonada, no sé cómo es que se dice el refrán. Bien, ¿desde cuándo y hasta cuándo puede comparecer este tercerista de mejor derecho? En principio, desde la traba del embargo, y por las mismas razones, porque hasta que no se traba el embargo, él no sabe de que hay o no hay una, una, una medida cautelar, y hasta que se efectúe la liquidación, porque obviamente una vez efectuada la liquidación, ya ya no tiene ante quién hacer valer esa preferencia, ese lugar para el cobro del crédito. Lo que pasa es que no se suspende, él la puede presentar en cualquier momento, pero el juicio principal, sea el ejecutivo o sea el de ejecución, no se va a suspender a menos que corresponda hacer la liquidación. Llegado el momento de liquidar, entonces, si todavía no se terminó la tercería, se suspende el acto de liquidación, no se formula hasta que se termina, se resuelva la tercería, y según el contenido de la decisión de la tercería, ahí se seguirá adelante o no, o se respetará el orden que derive de esa tercería. Una última precisión, un comentario, que la jurisprudencia con respecto a las tercerías de dominio, ¿verdad? Es decir, volviendo un poco para atrás, que la jurisprudencia ha entendido o ha interpretado, y cuando hablo de jurisprudencia me refiero a Tribunal Civil Quinto, que es donde está el doctor Simón, Civil Sexto, donde está la doctora Kletz, y Tribunal de Familia de primer turno, que la inoponibilidad, recuerdan que una de las causales que puede tener limitadas para oponerse ejecutante y ejecutado al levantamiento del embargo del tercerista era la inoponibilidad de la inscripción a quien pidió la cautela, o sea, al acreedor o al acreedor de juicio ejecutivo al proceso de ejecución. Estos tribunales han entendido que la inoponibilidad al ejecutante puede resultar no solamente por la inscripción, que esa inscripción sea posterior al embargo, en consecuencia digan, bueno, sí, este tercerista compró, pero compró después que yo le embargué, en consecuencia esa compra me es inoponible, sino también que puede surgir esta inoponibilidad de cuestiones relativas a la validez o eficacia que acarrearían de prosperar una inoponibilidad. Eh, por ejemplo, en casos de simulación absoluta de la adquisición del tercero, o casos en que se planteara una acción pauliana o un disregard of legal entity, que estaban citados allí en la imagen. Vamos ahora a continuar con el tema de la pregunta que habíamos dejado planteada. Nosotros habíamos preguntado si era posible deducir una tercería voluntaria provocada en un juicio ejecutivo o de ejecución. Ya habíamos visto que en un proceso ordinario o extraordinario, pero que no tenga estructura monitoria, se podía plantear la tercería excluyente hasta la conclusión de la causa en primera instancia, y si era una tercería de los demás tipos de tercería provocada o voluntaria, pero que no fuera excluyente, se podía plantear desde que se trababa la litis hasta la conclusión de la audiencia de segunda instancia. La pregunta tiene un poco de sentido acá porque estamos ante una estructura muy especial en la cual tenemos una demanda
pero a continuación hay una sentencia liminar, y esa sentencia liminar, digamos, está al comienzo del proceso, con lo cual no sabemos si va a haber o no va a haber una eventual audiencia complementaria para que tenga oportunidad ese tercerista de presentar su demanda. Entonces, demanda de tercería, ¿verdad? Nosotros tenemos la demanda, sube al despacho y baja del despacho a las 48 horas con una sentencia, eh, y la tercería con carácter general se plantea fuera de la tercería de dominio. Dejemos la tercería de dominio y del mejor derecho a un costado. La pregunta es, ¿puede un tercerista comparecer a ayudar a una de las dos partes, no importa si actor o demandado, en un juicio ejecutivo, un juicio de estructura monitoria como es el juicio ejecutivo? Si aplicáramos lisa y llanamente las disposiciones del CGP que están en el artículo 50, que establece la oportunidad en que se pueden presentar estas tercerías voluntarias y provocadas, eh, dice, entonces la podríamos presentar desde la demanda hasta la audiencia de conclusión para la causa. Pero como no sabemos si hay audiencia de conclusión para la causa, porque eso solo depende de que haya oposición, entonces allí viene todo el debate de la doctrina y las distintas posiciones jurisprudenciales en cuanto a si corresponde o no la promoción de estas tercerías y desde cuándo y hasta cuándo. En cuanto a la tercería voluntaria excluyente, aquel que recordemos, repito, y no me voy a cansar de repetir, la excluyente que no tiene nada que ver con la tercería de dominio, el excluyente que dice yo soy tan dueño como ese supuesto acreedor que intenta, digamos, cobrar un crédito. En realidad, él no es el acreedor soy yo, por ejemplo. Bien, Tarigo sostiene que no, porque es incompatible la promoción de una tercería excluyente en lo que es la estructura tan especial del juicio monitorio. Teitelbaum dice es improcedente. Arlas entiende que no, porque las únicas admisibles serían las reguladas por el CGP. En cambio, la jurisprudencia ha admitido, con mucho criterio, en mi humilde opinión, el planteo de este tipo de tercerías cuando así corresponde. Y uno de los argumentos que utiliza Vescovi y coautores es precisamente que el artículo 49, que es el que regula la tercería excluyente, está bajo el título de disposiciones generales y que refieren a todo tipo de proceso de conocimiento, de ejecución. Está regulado en la parte general del código. Cuando el código regula todo lo que tiene que ver con las partes, con criterio general, lo que tiene que ver con la sentencia, con los recursos, bueno, cuando regula a los terceros con carácter general, reguló y en principio, dice Vescovi, estas disposiciones son aplicables a cualquier proceso. Habrá que hacer las adecuaciones que correspondan porque la estructura procesal en la cual querramos aplicar estas disposiciones generales así lo exija. Además de que está en el capítulo de exposiciones generales, por razones de economía y continencia en la causa, principio de economía, también corresponde a la aplicación. Y por lo que dispone el artículo 120 del código, que habilita la acumulación, el artículo 120, y el 323 que habilita la acumulación de autos, o sea, de proceso. 323.2 y el 120 es el que habla de acumulación de pretensiones. ¿Cuál es el problema que plantea el que sí participen? Es que, bueno, que la dinámica de la estructura podría
tornar difícil o casi imposible la presencia o el ingreso de ese tercero, porque si se dictó sentencia y esa sentencia no fue apelada, entonces ya precluyó la posibilidad, porque recordemos que solo se podía presentar en primera instancia un tercero excluyente, de acuerdo a lo que decía el artículo 50 del Código. Si se admite liminarmente, se considera que esa resolución es inapelable conforme a lo que establece el artículo 334, que a pesar de que está al lado de las tercerías de mejor derecho y de dominio reguladas en el 335, el 334 precisamente es el que habla de cómo es el procedimiento para el ingreso o la sustanciación de aquellas tercerías que hablamos en la parte general. Entonces, el 334 establece que solo será apelable la sentencia que rechaza la intervención. En consecuencia, y en sentido contrario, si admite la intervención, es inapelable. Si rechaza liminarmente, se pregunta, ¿es aplicable esta misma disposición 334 en función de lo que establece el 303.3 y el 393, que son dos artículos que regulan la vía premio que vamos a estudiar cuando veamos procesos de ejecución? Desde ya le adelanto que se duda, la jurisprudencia duda y la doctrina en cuanto sea apelable. Luego de sustanciada, se resuelve junto con las restantes defensas, y esta sentencia definitiva es apelable con efecto suspensivo, tanto porque el 360 para los juicios ejecutivos establece la apelación con efecto diferido para la sentencia que resuelva las excepciones, como para eh, el proceso de ejecución que remite al 360. En consecuencia, lo que establece es que una vez ingresada, si hay oposición, esa intervención, esa tercería, se resuelve conjuntamente entonces con la oposición de excepciones o el planteo de defensas que se quiera hacer en el proceso de ejecución. En cuanto a la voluntaria coadyuvante en las dos variantes de simple o de litis consorcial, Tarigo vuelve a decir que entiende que no corresponde. La jurisprudencia les ha permitido el ingreso a estos terceros porque entienden que ellos, cuando ingresan, no retrotraen el proceso. Ellos entran y se sientan al lado. Recordemos, un tercero coadyuvante entra a ayudar, ayuda al actor o ayuda al demandado. En un caso era porque tenía un interés directo, en otro porque tenía un interés reflejo. Entonces se entiende que ese tercero se tiene que permitir el ingreso porque no afecta al trámite del proceso. Podría ser, son ejemplos que se han dado en la práctica en el juicio de desalojo y en el juicio ejecutivo. El doctor Simón entiende que puede coadyuvar con el actor en la demanda y con el demandado a oponer defensas. En cuanto a la tercería provocada por citación del artículo 51, esa de que yo entro y traigo, yo demandado, traigo a un tercero al cual estoy unido por una relación de garantía. La pregunta es, ¿puede el demandado en un juicio ejecutivo o puede el demandado en un juicio de ejecución traer a otro que está unido a él eventualmente por una relación de garantía? Teitelbaum, Vescovi y la jurisprudencia dicen es inviable. Es inviable porque ese tercero no tiene la ligazón que tiene entre el actor y el demandado, que es una ligazón que nace a partir de la fehaciencia o certeza que emana del título ejecutivo o de ejecución, que es el que da mérito al proceso. Entonces el proceso, el juicio, tuvo esa estructura y empezó porque había un documento de tal índole
que habilitaba, el legislador entendió que habilitaba que a la demanda le siguiera una sentencia. Entonces, no puede el demandado en un juicio ejecutivo o en un proceso de ejecución que tiene 10 días hábiles para oponer excepciones, venir dentro de esos 10 días a pedir que citen a otro. ¿Por qué? Porque es la relación que hay con ese otro no está dotada de la misma fehaciencia o certeza inicial. En cuanto a los terceros noticiados del 53, recuerden que permite el 53 traer, digamos, a un noticiar a un tercero con el cual pudiéramos tener una relación. El demandado, dice 53, en un proceso en el que considere que otra persona, además o en lugar de él, tiene alguna obligación o responsabilidad en la cuestión controvertida, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio a los efectos de que se le noticie del pleito bajo responsabilidad de los daños y perjuicios que correspondieron por su omisión. Se dice, bueno, este tercero en realidad no es un emplazado, es un mero noticiado, es alguien a quien le estamos dando noticia. Y que si entra al proceso, porque cuando a él le llegue esa noticia, él puede entrar al proceso. Pero él simplemente puede no comparecer y si comparece, digamos, va a transformarse en parte si comparece y entonces, pero en ese caso va a ser un tercerista y según el tipo de relación que tenga para transformarse en un tercerista u otro. La simple noticia es compatible con la estructura porque no altera para nada, no dilata, no perjudica el trámite monitorio o el trámite de ejecución. Y había de ejemplo, se cita el artículo 47 del decreto ley 14.219, está mal, allí el número es 14.219, y el artículo 40 del decreto ley 14.384, que son los que regulan respectivamente la citación en el desalojo urbano y en el desalojo rural, que cuando se cita de excepciones al demandado en ambos procesos de desalojo, se le intima a que denuncie si hay subarrendatarios u otros ocupantes en el bien. Bueno, con este tema damos por terminado el tratamiento de las tercerías en procesos de ejecutivo y de ejecución, pero como el análisis lo he realizado antes de que hayamos ingresado al estudio del proceso de ejecución, las referencias o comentarios muy precisos o particulares que tengan que ver con el proceso de ejecución, lo voy a hacer en el video que trate el proceso de ejecución en nuestro sistema. Hasta la próxima entonces.